Muy buen día. Estamos aquí para compartir nuevamente la palabra de Dios en nuestra sesión Milagros de ayer y de hoy. Y como siempre, vamos a compartir un milagro que se encuentra en la palabra de Dios. Esta vez vamos a leer en el libro de Mateo, en el capítulo 8, los versículos del 1 al 3. Y dice así: Cuando Jesús descendió del monte, mucha gente lo siguió. En eso vino un leproso, se postró ante él y le dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió su mano, lo tocó y le dijo: Así lo quiero, sed limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. La lepra hoy se cura, pero en los tiempos del Señor Jesús no se curaba. Y la persona que tenía lepra era sacado de la población, sacado de su familia, tenía que vivir apartado, tenía que andar por los caminos, las veredas, y tenía que ir gritando: inmundo, inmundo, para que si iba otra persona por ahí, supiese que había un leproso y se alejara, ya que la lepra era y es contagiosa. Así es que todo leproso vivía apartado de la multitud. Pero en este relato ocurre algo diferente. Dice que Jesús descendió del monte y lo seguía mucha gente. Había mucha gente, o sea, el leproso no estaba aislado, o aunque estaba aislado, se atrevió a llegar donde había mucha gente. Ese era el primer obstáculo. No debía acercarse donde hubiese mucha gente. Pero aquel leproso no tenía otra salida. Era su única oportunidad de sanidad. Era su única oportunidad de salvación. Y él vino, aunque había mucha gente, en medio de la multitud. Me imagino, y aunque lo relata la inspiración, que la gente aterrorizada se apartó y le abrió espacio para que él pasara, porque no quería a nadie que se le pegara. Y se postró ante el Señor Jesús y le dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Él tenía la fe suficiente. Él sabía que Jesús tenía el poder suficiente para limpiarlo y que si él quería, él lo podía hacer. El Señor Jesús no se hizo esperar. El Señor Jesús no se hace esperar ante un ruego de angustia y desesperación. Jesús extendió su mano, dice la Biblia, lo tocó y le dijo: así lo quiero. Otras versiones dicen: quiero, sed limpio. Y al instante, dice la Biblia, la lepra desapareció. La lepra, la enfermedad, el pecado, la angustia, la ansiedad, todo desaparece ante el toque del Maestro Divino. Jesús quiere. Solo falta que vayamos a Él con nuestras necesidades y le digamos: si tú quieres, puedes resolverlo. Trabajé muchos años en el Colegio Adventista de la ciudad de La Romana, República Dominicana. En el 2013 dejé de trabajar en el sistema adventista, aclarando que no fui expulsada ni sacada por ninguna anomalía. Había otras circunstancias me impulsaron. Bueno, en ese año me quedé sin empleo y mi esposo también. Había un concurso de educación
el Ministerio de Educación estaba llamando a un concurso, así que inmediatamente apliqué, lo dije a mi iglesia y cada vez que movían el concurso y cada vez que pasaba algo lo anunciaba en la iglesia, así que la iglesia iba ahí conmigo al mismo ritmo. Llegó la fecha para ir al concurso. Era el primer concurso que se iba a dar digital, así que no estábamos informados. Era el primer concurso también que nos ponían la fecha de examen vía plataforma. No conocíamos los detalles. Así es que yo me preparé y algunas otras personas más. Y estábamos listos para ir a examinarnos. Recuerdo que el día antes mi cuñada me llamó y me dijo que todo era muy fácil, que le habían dicho que tenía un material y que aquel que no lo llenara era un loco porque era muy fácil. Mi esposa me llevó, ella tenía varias páginas, me las mostró, me dijo, tómalas, mírala, y yo las tomé y después que las tomé se la pasé, no quería mirarla. Y alguien dijo, vamos a buscar un lugar donde haya una copiadora. Y yo le dije, no, yo no la quiero. Así es que me retiré, porque pensé, si le estaba diciendo a la iglesia que orara, y si yo estaba orando tanto, pidiéndole a Dios que me diera la oportunidad de pasar ese examen, entonces si yo iba a buscar mi propia ayuda, de paso haciendo trampas, el Señor no necesitaba ayudarme. Llegó el otro día, me fui, igual que los demás, a tomar mi examen, creyendo que iba a tomar un examen de conocimiento. Había estudiado todo lo que podía y iba a tomar pensando ese examen de conocimiento. Nos dieron una charla antes, nos dijeron que teníamos que llenar 3 sesiones, una que eran de asuntos personales, otra que era parte del examen, que teníamos 20 minutos para llenarlo, que si llegaban los 20 minutos y no habíamos terminado la página se cerraba y pasábamos a la otra sesión, y para la otra sesión tendríamos media hora, y que no nos preocupáramos, que si también se nos cerraba y no pasábamos, no nos quemábamos, sino que nos quedábamos para el otro año. O sea, si nos quemábamos. Así es que cuando me senté en mi máquina, llené mis datos personales, pasé a la segunda sesión, creyendo que voy a mi examen de conocimiento. Cuando llegué, que abrí la segunda sesión, era un examen de razonamiento lógico, de una manera que nunca había visto en mi vida. No entendía nada, mi mente se cerró completo. Miraba, porque me presionaba el saber que tenía 20 minutos, miraba el reloj de la computadora y dije, bueno, yo voy a llenar al azar. Voy a llenar así, a marcar. Marqué una, marqué 2. Y cuando iba por la segunda dije, Señor, pero si yo lleno así, yo me voy a quemar. Di para atrás, retrocedí, borré. Y con mi mente en blanco, me olvidé del reloj, que era lo que me preocupaba. Cerré los ojos y le dije, Señor, si tú no me ayudas, yo no paso. En ese momento, Él era mi única salida, pero yo sabía que si Él quería, yo podía pasar. Y además de que le dije eso, le dije, y mi iglesia está orando. Quise decirle, contesta. Abrí los ojos y así como abrí los ojos, el Señor abrió mi mente y comencé a entender lo que veía y comencé a leer
y por la gracia de Dios, antes que llegaran los 20 minutos, había terminado esa parte del examen. Pasé al segundo examen. Era un examen de personalidad. Para mí muy fácil ese. Llené, era en 30 minutos, llené en 18 minutos, ese sí recuerdo. Le di a finalizar y me decía, para el cargo que aspira, su perfil dice que usted continúa en el proceso. Dios había querido, Dios quiso y me dio la oportunidad de pasar. Mis compañeros que estaban ahí pensaban que era que la máquina se me había dañado porque había terminado tan a tiempo y estaba sentada ahí tan tranquila. Después me dijeron, que yo sí sabía mantener el control y todas esas cosas. Pero ahora venía el examen de conocimiento. Yo salí ese día nerviosa. Escribí un mensaje de texto, no podía escribirlo, estaba muy nerviosa. Y le envié a decir a las personas que yo sabía que estaban orando por mí, que había pasado el examen psicológico, que ese era que me habían dado. Bueno, así es que seguí estudiando para la otra parte. Estaba ya ansiosa, porque todas las personas que me conocían y que sabían que estaba aplicando para el examen, me decían, no, yo estoy segura que tú vas a pasar. Y yo tenía la ansiedad de no quedar en vergüenza. Y además, en mi haber, yo sabía que esa era mi única oportunidad de trabajar, porque en mi mente no estaba volver a trabajar en un colegio. De paso, tengo que decir que esos años que pasé trabajando en el Colegio Adventista María Trinidad Sánchez fueron mis mejores años en educación, los que pasé justamente en las aulas. El interactuar con mis estudiantes, el hablarle de Dios, el compartir mis experiencias con ellos, era una experiencia inigualable. Y estoy segura que cuando termine el tiempo y llegue la eternidad, me voy a encontrar con muchos estudiantes salvados por la gracia de Cristo Jesús y que fueron mis estudiantes en ese colegio. Pero ya no estaba, así que me tocaba mi segundo examen y estaba en la iglesia. Me encontraba más o menos así, buscando en la Biblia, un sábado de mañana, buscando un texto bíblico para dar los minutos misioneros, pero no recordaba dónde estaba y estaba buscando en el libro de Isaías, como me encuentro buscando ahora, y entonces estaba buscando el texto que dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Y mientras buscaba así, le decía al Señor, le dije en mi mente, Señor, no me deje quedar en vergüenza. Señor, ayúdame. En ese momento, mi mente se posó sobre Isaías 57, que no era justo lo que estaba buscando, pero mi mente llegó ahí, mis ojos se quedaron ahí y leí lo siguiente. Debido a que Dios, el Señor, me ayuda, no seré avergonzado. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. En ese momento hice así, cerré mi Biblia y le dije, gracias, Señor, ya me hablaste. De verdad fue como si oyera la voz audible de Dios. Eso era un sábado, mi examen era el lunes a las 2 de la tarde. Así es que yo pensaba que quizás el sábado en la noche y el domingo en la mañana iba a repasar, ya no más. Pero cuando encontré el texto, tuve la plena seguridad, como si escuchara la voz audible, de que iba a pasar el examen.
de que ya no era necesario estudiar más. Pasé mi sábado normal, feliz. En la noche no vi cuaderno, el domingo tampoco vi cuaderno. Ya cuando oraba, le oraba diciendo al Señor gracias por ayudarme a pasar. Llegó el día del examen. Cuando me iba, antes de irme, escribí un texto, lo escribí en borrador y lo guardé en borrador y me fui. Porque como la otra vez escribí mi texto muy nerviosa que no podía escribirlo, y escribí mi texto diciendo, por la gracia de Dios, el Señor me ha ayudado y he pasado. Así es que entré a tomar mi examen. De paso me senté sola. Creo en la honestidad, que el Señor la premia, y en la honestidad en el examen. Alguien me dijo, lo vamos a llenar en común, y yo dije, Dios premia la honestidad. Me senté en un lugar, la persona que me dijo eso se fue de mi lado, y para bien o para mal, las computadoras que había a mi lado se dañaron, así que yo me quedé ahí sola. Por la gracia de Dios, llené mi examen. Aspiraba por una escuela. Quería sacar la mayor calificación para ganar esa escuela, ya que aspirábamos muchos. Había una sola joven que me competía, porque una calificación que te ponían de perfil, ella me llevaba puntuación. No sé por qué, pero me llevaba puntuación. En el examen empatamos, o sea, teníamos la misma calificación. Quiere decir que yo saqué algo más que ella en el examen. Y fui a mi entrevista. Cuando antes de ir a mi entrevista me senté, llamé a mi esposo, llamé a mi mamá y le dije que ya había pasado. La entrevista valía 15, era determinante. Fui a mi entrevista, Dios me ayudó. La joven que me competía ganó la escuela, o sea, me llevó 2 puntos al finalizar la entrevista. Y yo decía, ¿por qué? Cuando pasó el tiempo, ahora sé por qué. Dios me quería en otro lugar, mucho mejor, gracias a Dios que no gané la escuela. Gracias a Dios, hoy trabajo en un distrito en la comunidad donde vivo, que si ganaba la escuela no iba a poder ser así. Pero en esta ocasión lo que quiero destacar es que si Dios quiere, si vamos a Él y le pedimos que si Él quiere, Él puede hacerlo, porque Él tiene el poder para hacerlo. Él me ayudó de la cantidad que íbamos, no recuerdo cuántos miles. Yo sé que la primera vez se quemó el 60% y Dios me ayudó a hacer del 40% que pasó. Y la segunda vez volvió y se quemó el 60% y Dios me ayudó a hacer del 40% que pasó. Obtuve la segunda calificación en todo el este. Dios me ayudó a eso. No fue alta, pero en ese tiempo era alta porque se estaba quemando la mayoría de personas. Y de 4,000 y tantos que pasamos en el país, Dios me ayudó a hacer uno de esos. Y yo sola no podía, pero yo sabía que el Señor podía. Y le dije, si quieres, puedes ayudarme. Y el Señor, como le dijo al leproso, quiero, sé limpio. Así mismo me dijo a mí, quiero. Y me ayudó a pasar. Todas las cosas no quiere decir que van a ser color de rosas y que el Señor siempre la va a contestar como queremos. Todavía. Y siempre va a ser así hasta que Cristo venga. Tengo mis luchas, tengo mis ansiedades y tengo mis preocupaciones. Todavía en el día de ayer, viernes, hoy es sábado, el día de ayer viernes todavía le decía al Señor, Señor, si quieres, puedes hacerlo. Porque hemos tenido un proceso bien largo con la salud de mi mamá. Pero yo sé que si Él quiere, puede hacerlo. Para bien nuestro y para gloria de su nombre. Si hoy te encuentras
cubierto por la lepra, ya sea por la lepra del desánimo, ya sea por la lepra de la enfermedad física, ya sea por la lepra del pecado. Extiende tu mano hacia Jesús y acércate al igual que el leproso y dile: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y así como el Señor limpió al leproso, así mismo el Señor te limpiará a ti y me limpiará a mí. Si eres miembro de la iglesia, si has decidido por Cristo, puedes acercarte a Él diciéndole: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si aún no eres miembro de la iglesia y no has entregado tu vida a Cristo, puede, al igual que el leproso, abrirte paso entre la multitud y decirle: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y esa lepra del pecado que nos calcome, esa lepra del pecado que nos envuelve, el Señor extenderá su mano y nos dirá: quiero, sed limpio. Así es que la solución a la lepra del pecado, la solución a la lepra de la enfermedad física, la solución a la lepra de la enfermedad emocional, la solución a la lepra de la enfermedad mental está en Cristo Jesús. Él tiene el poder para hacerlo. Si Él quiere, podemos ser limpios. Y como dijo el apóstol, no es que lo haya ya alcanzado, pero una cosa hago: prosigo a la meta. No es que todo para mí es color de rosa. No es que no tengo mis días de dificultad y de angustia, muchos, pero acudo al Señor con esa angustia. Si tengo que llorar, lloro delante del Señor y le digo: Señor, si quieres, puedes hacerlo, porque sé que tienes el poder para lograrlo. Entonces, que el Señor nos ayude en nuestras dificultades a acudir a Él y pedirle que si Él quiere, que nos resuelva esa situación, porque Él tiene el poder. Y Él nos dirá, como le dijo al leproso: quiero, sed limpio. Que nuestra fe descanse en esa esperanza y que nuestra fe descanse en la palabra de Dios. Que Dios pueda derramar sus más ricas bendiciones.